Yo les quiero contar hoy lo que se va a discutir en las próximas horas en el Congreso de la República, particularmente en el Senado. Y es que esto que vamos a hablar hoy es tal vez la reforma más importante en los últimos años, tal vez comparada con lo que fue el Acuerdo de Paz del año 2016. No ha habido reforma, es más importante que sumar la reforma a la salud, la pensional, la laboral, la tributaria. Y se refiere a una cosa que se llama el Sistema General de Participaciones. Y es que ustedes han visto en radio, en televisión, opiniones a favor, opiniones en contra. Los que están en contra dicen van a quebrar el Estado, el default, el dólar va a subir. Y los que están a favor dicen es la única forma para combatir la desigualdad, para no sé qué. Pero como siempre, a la gente le intentan meter los dedos a la boca. Entonces yo le pido un favor a usted, quédese y vea este video. Si no le importa el país, pase derecho, pero no vea un fragmento del video, véalo completo para poder entender. Muy bien, antes de entrar a mirar qué es el Sistema General de Participaciones y demás, les voy a mostrar Colombia. Esto que ustedes ven acá es el índice de pobreza monetaria del país y está dividido por departamentos. Aquí ustedes ven la media nacional, pero como ustedes se dan cuenta, la pobreza monetaria más dura está en La Guajira, está en el Chocó, en el Magdalena, Córdoba, Cesar, norte de Santander, Huila, Cauca, Bolívar, Sucre, Nariño, Tolima, Caquetá. Están por encima. Y solo por debajo están las zonas más pobladas y céntricas como el caso de Bogotá o la última Cundinamarca. Entonces aquí tú tienes concentrado en estos departamentos donde hay ELN, Clan del Golfo, cultivos de coca, pobreza, etcétera, una pobreza monetaria inmensa. Pero ya vamos a ver ese círculo vicioso que yo llamo el apartheid geográfico. Luego, esto que está acá ya no es solo pobreza monetaria, se llama pobreza multidimensional, donde usted analiza mucho más que la plata, que la pobreza monetaria. Y vean ustedes otra vez cómo el Pacífico colombiano, el suroriente del país, arriba un pedazo de la costa y la Guajira, son las zonas con más índice de pobreza multidimensional, que son otra vez, miren ustedes el Chocó, lleno de grupos armados ilegales, de minería ilegal, de coca, de tráfico de personas, de tráfico de animales silvestres, todo lo tienen concentrado allá. Y esto ya es pobreza multidimensional, que es todos los componentes y no solo la pobreza monetaria. Entonces la pobreza está generalizada en la periferia. Pero la pobreza mata, y mata mucho, y es terrible. Vean ustedes la tasa de homicidio de Bogotá. En Bogotá pueden haber más número de homicidios, pero como hay más gente, la tasa puede ser más bajita. Hay municipios donde hay menos gente, pero pueden haber nomás 50 o 60 homicidios y eso representa una tasa muy dura. Vean ustedes, las zonas más pobres tienen una tasa el doble o el triple que Bogotá, de 34, 20, 35, mientras que Bogotá, por ejemplo, la tiene en 14. Entonces la pobreza mata. Luego las pruebas saber. En los exámenes que hacen los estudiantes de grado 11. Miren ustedes, Bogotá está en saldo verde y miren ustedes, muchas zonas están en saldo rojo. Es decir, además de tener coca, grupos armados ilegales, tráfico de personas, tráfico de animales, pobreza multidimensional, pobreza monetaria, es donde salen peor preparados los estudiantes. Tasa infantil, tasa de defunción infantil, exactamente lo mismo. Entonces, además de tener ELN, inequidad, pobreza, coca, grupos armados ilegales, pobreza multidimensional, pobreza monetaria, tasa de homicidio altas, mire la tasa de defunción infantil para el año 2022. Todo es la periferia. Y miren este tema, estos mapas son maravillosos. Las zonas más pobladas, céntricas, es donde hay acueducto. Y básicamente, la cobertura de acueductos. Las zonas más pobres, donde están todos los males que ya les acabo de decir, están sin acueducto. Esto es el PIB per cápita departamental respecto de Bogotá, una comparación con Bogotá. Miren ustedes el suroriente colombiano, miren otra vez la Guajira acá, o miren Córdoba, o miren Nariño, o miren norte de Santander. ¿Se acuerdan la primera gráfica de pobreza multidimensional o el mapa, perdónenme, la primera gráfica de pobreza monetaria o el mapa de pobreza multidimensional? Pues miren ustedes, son los mismos departamentos. Entonces tenemos concentrado el PIB en las zonas más céntricas. Bien. Y luego yo les quiero mostrar esto. Esto es el índice de pobreza multidimensional comparado en años. Vean ustedes el Pacífico colombiano, el suroriente, arriba la región de La Guajira. Es invariable en los años. Esta es la presencia de la guerrilla del ELN,
Compárelo con el índice de pobreza multidimensional, es un mapa casi calcado, y con el de cultivos de hoja de coca, para que vean cómo esa zona se concentra toda la pobreza, desigualdad y violencia. Esto es la presencia del autodenominado Estado Mayor Central de Mordisco. Compárelo con el índice de pobreza multidimensional y el mapa de la coca, para que se den cuenta que hay muchas zonas calcadas. Y este es el famoso clan del Golfo, que aquí sí es que la calcada es total, con el índice de pobreza multidimensional y con el caso de los cultivos de hoja de coca. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, y vámonos al tablero un poquito, es que Colombia tiene un círculo vicioso. Ese círculo vicioso es el que prolonga la desigualdad y la incapacidad en las regiones colombianas. El círculo vicioso se compone de violencia, inequidad de todo tipo, incapacidad institucional y algo que es impresionante, que además de que usted tiene violencia, inequidad, incapacidad institucional, y quiero explicar un poquito con esto. Eso lo ven ustedes en los departamentos o en las propias ciudades. Si hay un concurso de maestros, de jueces, entonces piden siempre las zonas más céntricas y los peor calificados se van para las zonas más periféricas. Eso es lo que llama uno el apartheid geográfico. Es decir, entonces departamentos como Chocó tienen los profesores menor calificados, los jueces menor calificados, los policías que cometieron algún error o que incurrieron en algún tema, entonces los castigan enviándolos para allá, pero además el Chocó tiene violencia, pero tiene coca, pero además tiene minería ilegal, pero además tiene incapacidad institucional, pero además tiene pobreza, pero tiene desigualdad. Entonces año a año, esa brecha, ese muro, que es un muro como el que ahora están de fama construyendo algunos locos, esos muros, lo que crean es un apartheid geográfico. Esto es lo que se denomina incapacidad institucional, la inequidad, que ya la vimos de pobreza multidimensional o de pobreza monetaria, la violencia con grupos armados ilegales y demás. Y lo cuarto, si ustedes lo vieron, son condiciones mínimas de desarrollo. Entonces no hay acueductos, no hay buenas carreteras, no hay nada, o sea, no hay ningún polo de desarrollo en esos territorios. Y por eso es que ustedes ven, Tumaco o Tibú, Tumaco en Nariño, Tibú en Norte de Santander, llevan 10 años, 20 años siendo los municipios con más cultivos de hoja de coca en Colombia. Y a pesar de que hemos hecho todo, nada se ha solucionado, porque esto es un círculo de violencia. Es un círculo que se repite y se repite. Para eso, y ahora sí nos metemos en el proyecto, se creó una cosa que se llama el Sistema General de Participaciones. Entonces vamos a volvernos al tablero grande. Básicamente, lo que se dice en la Constitución de 1991 es que el Estado Nacional va a transferir un pedazo de sus ingresos corrientes de la nación. Aquí vamos a tener muchos debates con economistas, pero los ingresos corrientes de la nación son los ingresos más usuales, más normales. Haga de cuenta que usted tiene un sueldo, usted gana su sueldo y de pronto le quedó herencia una pequeña casita que le dejó su papá y su mamá, entonces llega un pedacito del arriendo, usted lo puede repartir con un hermano, pero usted ahí tiene 200.000, 500.000 pesos que le entran de arriendo y de pronto en su casa usted arrienda un garaje en 50.000, 100.000 pesos y entonces le llega a usted su sueldo, el arriendo de su casa que heredó y eso. Si se gana la lotería, eso no está en los ingresos corrientes de la nación. Aquí son los ingresos, aquí vamos a tener un debate, pero digamos esos son los ingresos más usuales que tiene el Estado. Entonces se dijo que como hay municipios en Chocó, en el Guaviare, en el Amazonas, en Putumayo, en Nariño, se dijo que esos municipios tienen una incapacidad inmensa. Entonces el gobierno nacional les iba a transferir una plata, eso primero se llamó situado fiscal, transferencias, y ahora se llama Sistema General de Participación. Y se dijo que esa meta, eso está en los artículos 356 y 357 de la Constitución, y se dijo que esa meta tenía que llegar a 46.5, pero hubo dos reformas constitucionales, pero particularmente una que acabó con eso. Y hoy esa transferencia de los ingresos corrientes de la nación está más o menos en 24%. ¿Estamos? Entonces en el Congreso hay un proyecto de ley que se está discutiendo que dice subamos esas transferencias y si no esos círculos que están ahí, ese círculo total de violencia, inequidad, incapacidad institucional, incapacidades de desarrollo,
Cada día van a crear una parte ahí más grande y es como si nosotros sacáramos más de la mitad del país del circuito legal de este país. Por eso es que allá siempre hay coca, por eso es que allá siempre hay grupos ilegales, por eso es que se repiten los ciclos de violencia. Lo que se dice básicamente es que hay que volver a aumentar ese sistema general de participaciones. Lo que ustedes ven acá, en verde oscuro, es lo que se transfiere con las reglas de hoy al sistema general de participación. En verde clarito, lo que debería transferirse si existiera la regla de la Constitución del 91. Entonces ustedes se dan cuenta por qué al final se pierde mucho recurso en esas regiones y por qué seguimos en ese círculo vicioso. Estas son las deudas históricas que hay después de esas dos reformas, o esa reforma que fue la más dura, al sistema general de participación. Y para eso, entonces, se metió un proyecto de ley donde se dice, porque ya logramos un acuerdo, se dice que se va a aumentar de ese 24%, no al 46.5%, sino al 39.5%. 39.5%. Pero eso no va a ser de un sopetón. Hay un periodo de 12 años. 12 años. Entonces hay que dividir ese aumento en 12 partes. Pero además, está claro que si usted va a aumentar la plata a las regiones, tiene que adelgazar el Estado Nacional, aumentar en las regiones, pero si usted pasa plata, tiene que pasar funciones, tiene que pasar competencias. Por eso, en este proyecto se dice que tiene que haber una ley de competencias. Y se dan 2 años para que el Congreso apruebe esa ley de competencias. Y ese proceso de ley de competencias, básicamente, lo que hace es poner las nuevas reglas de juego de qué es lo adicional que tienen que hacer municipios, departamentos, entidades territoriales con la nueva plata que les va a entrar. Y eso se ajusta al marco fiscal de mediano plazo, que es uno de los chismes o cuentos que han dicho que no funciona, que es del marco fiscal de mediano plazo. Existen dos preocupaciones. La primera preocupación que dicen es, las regiones son muy corruptas, lo cual es cierto. Pero la nación también, o no ven los escándalos de la unidad de gestión de riesgo. Entonces, la existencia de la corrupción no debe ser disculpa para usted evitar desarrollar las regiones. Y si es así, entonces apague todo el Estado y vámonos, entreguémonos a otro país y vámonos. Porque el problema es de los entes de control, de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía, que es lo que tienen que investigar. Ahí está el problema, ¿no? El problema no puede ser que como hay corrupción en un lado y en el otro, porque entonces no paramos el Estado. Entonces, es cierto que hay regiones muy corruptas, pero también es cierto que a nivel nacional, pues también es muy corrupto. Entonces, ahí lo que hay que mirar es cuál es la trazabilidad de esos recursos y que sobre todo que la gente aprenda a votar, porque si sigue votando por los mismos planes políticos de siempre, pues va a pasar lo mismo. Entonces, lo primero, claro. Y la segunda discusión que hay es que esto va a cambiar. Entonces, hay un exministro Echeverry que fue el de la frase de la mermelada en la tostada. Entonces, que se la pasaba haciendo campaña presidencial en el 22, entonces se iba para el Chocó, se iba para las regiones, vamos a hacer con las regiones, y ahora está en contra de las reformas. Son unos centralistas, autoritarios, y quieren prolongar el apartheid geográfico. Entonces yo le pido aquí al mundo político, destápense, quítense la máscara. Y veamos si son centralistas y autoritarios y no quieren que las regiones se desarrollen, o miramos una forma. Ahora, podrán decirme, no, pero es que esa reforma no es la que necesita el país. Entonces digan cuál, no es todo criticarlo. En este momento tenemos municipios enteros que no tienen cómo pagar la nómina noviembre, diciembre. Que si se les viene una avalancha no tienen cómo meter una máquina para quitar una luz de tierra. No, son incapaces. Entonces estamos entregando esos municipios, más o menos 300, a la ilegalidad. Tenemos que hacer algo. Entonces yo le pido a la gente, demos una discusión seria. Este es el proyecto del Sistema General de Participaciones y la reforma que se pretende. Ustedes juzgarán si les gusta o no les gusta.